Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Antiguamente, la ciudad de Avencreek resplandecía con su tranquilidad. Era un lugar que no aparecía en los mapas de carreteras principales, un rincón del mundo donde las estaciones parecían durar un poco más que en otros lugares. El otoño teñía los árboles de púrpura y oro, y el invierno depositaba un silencio sepulcral en los tejados inclinados. Todos los habitantes se conocían, o al menos decían conocerse, y las puertas nunca se cerraban al caer la noche. Enclavado entre frondosos bosques y un río apacible, el pueblo parecía resguardado del bullicio del mundo. Los niños aún paseaban en bicicleta por los callejones al anochecer, las iglesias resonaban con himnos cada domingo y los escaparates parecían congelados en otra época. Pero lo que los turistas no vieron fue lo que dormía en el norte, detrás de la vieja y oxidada vía del tren, las imponentes ruinas de la antigua fábrica textil de Holloway Mills, antaño el corazón palpitante de la ciudad. Con sus muros desgarrados por el tiempo, sus ventanas destrozadas, sus cobertizos engullidos por las zarzas, parecía una bestia herida, abandonada en la niebla. Algunos niños juraban haberla oído gemir en noches de tormenta. Pero los adultos simplemente apartaban la mirada. Porque en estas ruinas los secretos estaban durmiendo. Y algunos residentes rezaron para no despertar nunca. Fue allí, a solo unos metros de este cadáver de piedra, que Noe Whitaker, 32 años, regresó después de 13 años de ausencia. Llegó una mañana gris de finales de invierno, conduciendo un coche desgastado con la pintura descascarada, con la vista cansada por los kilómetros y el peso de los recuerdos. Ya no era el joven impulsivo y lleno de sueños de antaño. Se había vuelto más duro, más silencioso. Sus hombros cargaban con un dolor que pocos podrían haber imaginado. Él había ido a 19 años, roto, rechazado, envuelto en un escándalo del que nunca se recuperó. Su padre Henry Whitaker, un exalcalde querido por todos y pilar de la comunidad, había sido acusado de haber malversado fondos municipales para proyectos ficticios. La noticia explotó como una bomba en las calles de Avencreek. Y entonces, una mañana, encontraron a Henry colgando de un árbol, en el bosque donde llevó a Noé a pescar cuando era niño. La conmoción había sido inmensa. Pero en lugar de compasión, el pueblo se había vuelto amargo. Murmullos, acusaciones. Algunos decían que Noé sabía. Aparte de Rachel, su hermana pequeña quizás había sido cómplice. Los Whitakers, otrora adorados, se convirtieron en parias en cuestión de días. Y Noé, incapaz de afrontar las miradas, se había ido sin mirar atrás. Pero hoy, el destino lo había traído de regreso a Avencreek. Margarita, su madre adoptiva, una dulce y modesta maestra de escuela que lo había acogido bajo su protección tras la tragedia, había fallecido. De un cáncer discreto, como todo lo demás en su vida. Ella era quien mantenía su habitación intacta, quien aún le escribía en Navidad incluso cuando ya no respondía. Ella se había mantenido firme donde otros le habían dado la espalda. Ella le dejó su casa. Una pequeña construcción de madera con pintura descascarada, enclavada bajo un gran arce a tiro de piedra de las ruinas de la fábrica textil. Noah se detuvo frente a la puerta chirriante. Apagó el motor, pero no se movió. El viento hacía bailar las hojas muertas en el camino de entrada. Inhaló lentamente. Avencreek lo había traicionado. Pero él había regresado. No por venganza. No para ser perdonado. Pero para entender. El regreso de Noé a Avencreek no pasó desapercibido. En cuanto llegó, las miradas se volvieron pesadas, casi amenazantes. En las calles por las que antes caminaba despreocupadamente, ahora sentía susurros apagados a sus espaldas, puertas que se cerraban bruscamente, rostros que se volvían al cruzarse con alguien. Se había convertido en un extraño. El primero en hablarle fue el sheriff, Coleman Briggs, un hombre de rasgos curtidos por el tiempo y el rencor. Antaño amigo íntimo de su padre, había cambiado, se había vuelto más duro y, a veces, amargado. Con una mirada fría, se acercó a Noah en las escaleras de la oficina del sheriff y le dijo, sin intentar ocultar su resentimiento: será mejor que no te quedes aquí mucho tiempo. Hay gente que no te ha olvidado y que no está dispuesta a perdonarte. Noé sintió un escalofrío recorrer su columna, pero simplemente respondió con voz firme: no volví a pedir perdón. Estoy aquí para averiguarlo. Pero incluso aquellos a quienes una vez amó,
aquellos que pensó que podría encontrar de nuevo, lo evitaron. Emily Lawson, su amor de la infancia, la dulce niña que compartía sus sueños bajo el viejo roble del parque, ahora le daba la espalda. Se había convertido en maestra de escuela y dedicaba su vida a educar a los niños del pueblo. Cada vez que se encontraban, ella lo miraba con desprecio. Ella había cambiado. Y un secreto más pesado que el silencio pesaba entre ellos. Emily tenía un hijo de 10 años, Josué, un niño de sonrisa tímida y ojos verdes profundos, casi sobrenaturales. Unos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Cada vez que Noah se encontraba con esa mirada, percibía una extraña conexión consigo mismo. Una chispa de esperanza mezclada con un dolor ancestral. Unos días después de su regreso, Noah empezó a vaciar la casa que Margaret le había dejado. Era una casa antigua y modesta, pero llena de recuerdos silenciosos. Detrás de la estantería de la sala, una trampilla oculta bajo una alfombra raída le llamó la atención. La levantó con cuidado y descubrió un viejo cofre de madera, polvoriento y cerrado con una cerradura simple y oxidada. Con paciencia mezclada con aprensión, logró abrirlo. Dentro, encontró varios trozos de papel, amarillentos por el tiempo. Una carta inacabada, garabateada con la mano temblorosa de su padre. Las palabras se interrumpían bruscamente, como si la escritura se hubiera detenido de golpe. Junto a ella, un cuaderno de cuero desgastado, donde Noah encontró una serie de códigos, fechas y notas crípticas. En una página, una frase subrayada varias veces, casi gritada en el silencio. Lo que descubrí en los registros de la fábrica es más grande que yo. Noah se quedó sin aliento por un instante. La frase sonó como un eco lejano de lo que siempre había sospechado, enterrado en sus pesadillas y recuerdos borrosos. Es posible que su padre no haya malversado los fondos. Había descubierto algo importante. Algo que le había valido odio, traición, finalmente, silencio. Con la ayuda de Raquel, su hermana menor, ahora periodista independiente con una reputación tenaz, Noah comenzó a escarbar en las sombras del pasado. Rachel, ingeniosa e intrépida, siempre había sido la que se negaba a dejar las cosas al azar. Juntos, formaron un equipo, uniendo las piezas de un antiguo rompecabezas que a muchos les interesaba mantener roto. Su primera decepción fue descubrir que los registros oficiales de la fábrica habían desaparecido, o, más precisamente, habían sido borrados de los archivos municipales. Una desaparición cuidadosamente orquestada. Pero su determinación no flaqueó. Luego se conocieron. Señora Langley, una mujer frágil y de avanzada edad, es secretaria de la fábrica durante las décadas de 1980 y 1990. Vivía en una pequeña casa con persianas azules, y era una de las últimas testigos vivas de aquella época. Le temblaban las manos al hablar, pero su voz era clara. En 1991, los inspectores vinieron a incautar documentos. Fue una investigación discreta. Pero, contra todo pronóstico, todo fue devuelto poco después, al propietario. Ella miró hacia abajo, vacilante. Richard Conway. Un nombre que todavía hace temblar a esta ciudad. Richard Conway, otrora magnate de los negocios, había construido su imperio en la desolación de Haven Creek. El molino había sido el corazón de su riqueza, pero también de su sombra. Ahora, gravemente enfermo, se había retirado de los negocios. Pero su hijo Ethan Conway, joven, elegante y sin escrúpulos, había tomado el relevo. Presidente del banco local, propietario de la mitad de las tierras del pueblo, encarnaba la nueva generación de poder en Haven Creek. Su investigación los condujo a una gala benéfica, un evento donde la alta sociedad local se pavoneaba bajo relucientes candelabros y atuendos ostentosos. Noah, infiltrado en este mundo que siempre le había parecido ajeno, escudriñaba las conversaciones, buscando alguna señal. Pronto escuchó una conversación entre Ethan Conway y el actual alcalde, un hombre carismático pero claramente bajo la influencia de alguna sustancia. Todo tiene que mantenerse en secreto, murmuró Ethan con una fría sonrisa. El incendio de la fábrica, el seguro, los trabajadores mal pagados, es nuestro secreto. Mientras se mantenga en secreto, nuestra fortuna está asegurada. El alcalde asintió, visiblemente nervioso, antes de responder. Nadie sospechará nada. Sabemos cómo manejar estas cosas. Noah sintió que la bilis le subía a la garganta. Todo se estaba aclarando.
La fortuna de los Conway se basaba en un fraude masivo, cientos de trabajadores explotados, documentos falsificados y un incendio provocado en la fábrica para destruir las pruebas. Más tarde, Noah se acercó a Ethan, con calma, con los ojos fijos en él. ¿Sabes lo que yo sé? Ethan lo miró divertido, sin una pizca de miedo o duda. No tienes nada, Noah. Solo sospechas de un muerto y un cuaderno tachado. ¿Crees que basta? Noah no respondió. Su mirada se desvió lentamente hacia el escenario donde un coro infantil comenzaba a cantar. Entre ellos Josué, el hijo de Emily, sonriendo tímidamente, sus ojos brillando con inocencia y esperanza. Este niño, producto de un pasado complicado, estaba ahora en el centro de esta batalla silenciosa. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y palabras no dichas entre Noah y Emily. Entonces, una tarde, al ponerse el sol tras las colinas de Haven Creek, se encontraron cara a cara en la pequeña sala de estar, iluminada por la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Emily bajó la mirada, como si buscara valor en su interior. Su voz apenas tembló cuando finalmente dijo: «Tengo que decirte la verdad, Noah. Lo que he guardado en secreto todos estos años». Noé la miró fijamente, sin aliento. «Josué, él es tu hijo». Noah sintió una descarga eléctrica. Sus manos se apretaron con fuerza en el reposabrazos de la silla. «¿Por qué nunca me has hablado? ¿Por qué tanto silencio?» Emily levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo intenté. Te escribí. Quería que estuvieras allí. Pero, tu madre interceptó mis cartas. No quería que lo supieras. Tenía miedo. Miedo de que esta ciudad destrozara a Joshua como nos destrozó la vida. Así que decidí protegerlo, guardar silencio». Noah sintió que se le rompía el corazón. Sin embargo, en lo más profundo de él, una luz se encendía. Su regreso a Haven Creek no fue casualidad. Todo estaba tomando forma. Se enderezó con determinación en su rostro. «Así que voy a iluminar. Por Josué. Por mi padre. Por todos los que esta ciudad ha aplastado». Con Rachel a su lado, organizaron una reunión pública en el corazón del antiguo centro comunitario. El evento se anunció discretamente, y la prensa local, intrigada, acudió en masa. La sala abarrotada rebosaba emoción. Noah inauguró la velada con un conmovedor vídeo. En la pantalla, apareció la imagen temblorosa de un anciano, con el rostro marcado por el sufrimiento. Tom Riley, un ex trabajador de fábrica, grabado unas semanas antes de su muerte. Con voz ronca, Tom relató, con una valentía que se fundía con el arrepentimiento, cómo el incendio se había orquestado para silenciar la verdad. Como Henry Whitaker, el padre de Noah, había descubierto la magnitud del fraude. Como había intentado, en vano, alertar a las autoridades antes de ser amenazado y silenciado. Un silencio gélido invadió la sala al terminar la proyección. En un rincón, Ethan Conway apretó la mandíbula, intentando ocultar su confusión. Cuando le llegó el turno de hablar, intentó negar, minimizar, apoyándose en la duda y el miedo. Pero Rachel, con la habilidad de una periodista experimentada, produjo entonces un grueso expediente. «Aquí hay un documento que obtuvimos en exclusiva, el informe de seguro falsificado, firmado por el propio Ethan Conway». Un murmullo recorrió la multitud. Las miradas se posaron en Ethan, quien palideció, incapaz de soportar la presión. Las cámaras estaban allí y la prensa regional informaba en directo sobre el evento. El caso explotó como una bomba, y por primera vez en años, Haven Creek se vio sacudida por una ola de justicia y esperanza. Semanas después, la noticia llegó como un rayo caído del cielo: Ethan Conway había sido arrestado. La investigación federal, dirigida por autoridades de Washington, reveló una profunda red de corrupción que se extendía mucho más allá de Haven Creek. Las pruebas, documentos falsificados, testimonios de extrabajadores y la participación directa de Ethan en el incendio provocado, fueron abrumadoras. El recuerdo de Henry Whitaker finalmente fue rehabilitado. En los periódicos y en las reuniones públicas, su nombre ya no se asociaba con la vergüenza, sino con la valiente lucha de un solo hombre contra el sistema. Un hombre que había pagado con su vida el precio de la verdad. En una suave tarde de otoño, Emily y Noah se encontraban en el jardín de la casa de Margaret, donde las hojas rojas danzaban al viento. El silencio entre ellos era reconfortante,
cargado de una nueva sinceridad. Noah aún dudaba en imponerse a Joshua, respetando el frágil equilibrio que Emily había construido con paciencia. Pero mientras observaban al niño jugar con Rachel en el césped, Emily le tomó la mano con suavidad y firmeza. Siempre quiso saber, por qué sus ojos eran tan verdes, susurró con una tierna sonrisa. ¿Quieres explicárselo tú mismo? Los ojos de Noé se llenaron de emoción. Era una promesa, un nuevo comienzo, un vínculo que construirían juntos, con paciencia y amor. Un año después Haven Creek había cambiado, la ciudad parecía más ligera, como liberada de un peso ancestral. El antiguo complejo textil, abandonado y en ruinas desde hacía tiempo, había sido cuidadosamente restaurado. Transformado en Museo de la Memoria de los Trabajadores, se había convertido en un símbolo viviente de la justicia restaurada y la resiliencia. En la entrada, una gran fotografía en blanco y negro de Henry Whitaker se erguía orgulloso, con una mirada a la vez amable y decidida, dando la bienvenida a los visitantes. Las placas contaban la historia de los trabajadores, las luchas pasadas y la lucha por la verdad que había despertado a la ciudad. Noah, Rachel, Emily y Joshua posaron juntos frente a las ruinas restauradas, ahora símbolo de renacimiento. Sus miradas estaban llenas de esperanza y orgullo. Ya no era un lugar de vergüenza ni de secretos, sino un monumento a la verdad, la memoria y la justicia. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo las voces del pasado, ahora escuchadas. Y la promesa de que, mientras existieran quienes valoraran la verdad, Haven Creek nunca volvería a hundirse en el olvido.